no te voy a traer, me voy a llevar a mamá para que no te diga, para que no te... Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿a qué hora empieza la clase? A las 4. Ah, ya. Falta un minuto. Oh, verdad, verdad. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Profesor, Buenas dice tardes. Buenas tardes, profesor. Hola. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que ya me pueden escuchar, ¿cierto? Sí, un poco, pero sí se Sí. escucha. Entendible. ¿Me pueden ver? Sí. Sí, ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo han recibido su primer día de clases? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la Academia María Reich. Gracias por estar presente ahí tan puntuales, porque estoy acá esperándoles y escucho por ahí una vocecita que estaba preguntando sobre el horario a qué hora iniciamos. Gracias por estar ahí tan puntuales. Sí, yo prendo la cámara y luego yo me siento recién. Gracias por estar así, sigan así. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido su primer día? Antes de iniciar, quiero saber cómo están. bien. Bien, no fue bien. bien. ¿Les han recibido bien sus otros profesores? La profesora, sí. Sí. Sí, nos ha recibido bien. Me alegro mucho. Igual cualquier cosa, siempre comunicándonos. Yo soy profesor Lenin, ahora sí ya me acaban de ver y me dice que se escucha bastante bien. Yo soy profesor Lenin porque es profesor de ciencias naturales, en este caso, profesor de biología. ¿Alguna vez ustedes han llevado este curso, me imagino? ¿Alguna vez han escuchado sobre el curso de biología? No han llevado nunca biología, ahora me digan. Supongo que alguna vez lo han hecho, ¿cierto? ¿Alguna vez han escuchado al menos el término biología? Sí, profesor. Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Entonces tienen nociones de qué se trata el curso. Saben que el Se curso lleva biología y anatomía. Bien, han llevado biología y anatomía. ¿Saben que el curso se trata de estudio de qué? ¿De qué se trata? Humano. Los seres El vivos. cuerpo humano, seres vivos, Seres vivos. exacto. Exacto, en los seres vivos se puede analizar el cuerpo humano. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos No. nociones del curso. Este ciclo está orientado para chicos que quieran aprender más
justo con la intención de en un futuro probablemente ya postular. Hay chicos que aquí me han contado que en este grupo, que ya están con la mentalidad de postular, que ya tienen la idea, voy a postular a tal centro, tal vez ya viene el examen, me falta poco, voy a prepararme este año, voy a prepararme medio año, voy a prepararme tanto tiempo para postular. Y me alegro que ya tengan esa idea de superarse, de ingresar a un centro superior, a una universidad, y que mejora una universidad del Estado, una universidad pública, que puede ser San Marco, Villarreal, Uni, UNTES, Callao, universidades en las que saben que ustedes lo único que van a tener es que pagar matrícula. Y luego, en base a sus conocimientos, tener los privilegios que el Estado te da para que tú estudies. El Estado va a pagar tus estudios, ¿te das cuenta? Cosa que otras personas no tienen la oportunidad, ¿no? Otras personas tienen que pagar una mensualidad en universidades más caras. Y ¿sabes cuánto están esas mensualidades? Me alegra saber que aquí sí hay chicos que se están preparando. Antes de iniciar con el curso de biología, ¿tienen alguna duda? Antes de alguna algo que les parezca extraño del curso, profesor, ¿de qué se va a tratar, profesor? Usted, ¿cómo se va a llevar el curso? ¿Tienen alguna duda sobre el curso? Si no, le doy algunas indicaciones para poder proyectar mi pizarra y poder explicarles. Noto algo. Noto que están utilizando casi todos muy bien el micrófono. Porque todos lo tienen el micrófono apagado y solo lo están activando cuando van a participar. Eso me agrada. Porque, ahí está, todos ahora sí apagados. Me parecía por ahí que se extendió uno. Porque sucede que el micrófono debe funcionar de esa manera. El micrófono tiene que estar apagado porque de esta forma virtual, el micrófono encendido puede generar ruidos, ¿no? A veces en las casas ahí entra ruido de la ventana, el perro ladra por ahí, y esos pequeños ruidos que a veces que no notamos hacen que se genere por ejemplo, acá en los parlantes yo estoy hablando y se genere como una bola de nieve, ¿no? Que es cada un poquito de ruido con otro poco de ruido, se comienza a filtrar y comienza a escuchar acá voces. Como una interferencia. Claro, y entonces cuando yo estoy hablando, por ahí voy escuchando y me va distrayendo. Y tengo que elevar más mi voz porque escucho el ruido del parlante, como si estuviera escuchando música, escucho el ruido del parlante, tengo que elevar mi voz y se genera un caos, no me concentro en lo que estoy hablando y es complicado, ¿no? Entonces, los micrófonos en silencio, y creo que todos los vamos a agradecer. Y genial, y así me gusta. Y así, por ejemplo, yo hablo normal, con mi voz tranquila, no tengo que estar levantando la voz, y todos en la sala me escuchan. ¿Se dan cuenta? Aparte, otra herramienta, si tu micrófono falla, si tal vez no quieres interrumpir, el chat. Herramienta importantísima. Pero eso no quiero interrumpir, capaz si se te va la pregunta, la idea, me escribes al chat. No, profesor, es urgente. Puedes también levantar la mano. También, mira, la forma virtual que ustedes están conociendo ya han utilizado, me parece el Zoom, porque los veo que están todos utilizando correctamente, todos los micrófonos apagados. Por ahí también tiene herramienta el chat. Por ahí, bueno, lo de las cámaras, eso lo veremos luego también, lo de sus cámaras. Pero me parece que están utilizando bastante bien y eso me alegra. Eso me alegra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Algo que por ahí... Yo conozco a los jóvenes así, a veces son bastante curiosos, a veces les gusta preguntar. Si tienen alguna duda, alguien me quiere consultar algo. No los conozco aún, no los conozco porque me gustaría, por ejemplo, delegar a alguien que me indica por acá. Ya, me gustaría delegar a alguien que me pueda ayudar, me pueda dar la mano en algunas cosas simples, ¿no? No va a ser como, no le voy a mandar a sacar copias, ¿no? No estamos en presencial, pero sí un delegado me ayudaría, ¿no? Sin embargo, no los conozco, no sé, tal vez les cojo a uno y ese alumno tiene igual dificultades con su micrófono, con su Zoom, entonces más bien le voy a generar más problemas, ¿no? Le voy a llenar de problemas. Entonces mejor, ahora en el transcurso de la clase tal vez los voy conociendo más y por ahí le digo a alguno que sea mi delegado, ¿no? Cosas básicas le diré, ¿no? Que me dé la mano. Sin embargo, creo que no va a ser tan complicada la labor del alumno el que me dé la mano. Dicho esto, creo que ya podemos iniciar con la clase. Como son varios alumnos, no los... me gustaría conocerlos a todos porque que me se presenten, que digan soy tal alumno, me llamo tal. Pero, poco a poco.
Poco a poco los conoceré y también los conoceré en base a sus respuestas. Voy a proyectar mi pizarra. Voy a empezar a proyectar y en base a lo que ustedes vayan viendo, vamos haciendo preguntas, voy soltando preguntas, van a aparecer tal vez sus dudas. Bien. Empezamos. Se está viendo la pantalla, ¿cierto? Se Sí. está viendo lo que proyecto. Perfecto, Sí. perfecto. Estamos en un ciclo anual 2021, sigue la virtualidad, aún se mantiene y por eso mismo nos encontramos de esta forma, ¿no? Probablemente si no hubiese existido lo de las clases virtuales de forma remota, no nos hubiéramos conocido, no nos hubiéramos encontrado tal vez de esa forma. Pero el destino quiso que nos encontremos para llevar este curso que a mí me encanta, que es biología. Iniciamos. Estamos en la primera semana, será una parte introductoria para que conozcas los conceptos básicos, cómo funciona nuestro cuerpo, por qué los seres vivos son de tal forma, qué pasa cuando un organismo deja de funcionar, por qué nos enfermamos, cómo nos curamos, y muchas preguntas que la biología se hace en cuanto al humano, en cuanto a la salud, la enfermedad, en cuanto al desarrollo. Vemos ahí una imagen de unos huesos, ¿no? Del tórax, que son las costillas. Bien, vamos a iniciar con la biología como ciencia. ¿Qué será la biología? Ciencia natural que tiene como objeto de estudio a los seres vivos. Suele describirse como la ciencia de la vida. Bio es vida y logos estudio o tratado. Hasta ahí. He puesto algunas palabras que tal vez no conozcas. Y si las conoces, genial. Por ejemplo, he puesto ciencia natural. Tal vez sabes qué es una ciencia natural y qué no es una ciencia natural. Ciencia natural es la ciencia que estudia, una ciencia cualquiera que pueda estudiar, que se va a encargar de estudiar a la... ¿Qué podría ser? Si digo ciencia natural. Vida podría ser... No me los naturales. Naturaleza. Naturaleza, más que todo cuando digo natural viene naturaleza, ¿cierto? Más genérico, naturaleza. Podría ser animales, sí, podría ser plantas, podría ser, pero naturales. En cambio, si por ejemplo un profesor viene y dice, mi curso es de ciencias sociales, no ciencias naturales, ciencias sociales. Ah, tú ya te imaginas, curso, por ejemplo, es un ejemplo de curso de ciencias sociales. Tú has llevado curso de ciencias sociales. De la sociedad. De la sociedad, por ejemplo, ¿qué curso? ¿Qué curso estudia? ¿Qué curso tenemos entre las ciencias sociales? Cívica, Geografía. me dice. Geografía también puede ser, aunque geografía tiene algo de naturales también. Tu profesor de ciencias sociales te explicaba, y así le decían al curso, de historia. Tu profesor de historia era tu profesor de ciencias sociales. Y es más, el profesor sabía filosofía, sabía economía tal vez un poco, sabía cívica. Ciencias que abarcan a grupos humanos, a las sociedades. ¿Qué diferencia hay con las ciencias naturales? Que las ciencias naturales no le interesa necesariamente a los grupos humanos. Se va a estudiar plantas. ¿Qué tiene que ver eso con el humano? Se va a estudiar bacterias. Se va a estudiar los peces que habitan en tal río. ¿Qué tiene que ver eso con la naturaleza? Con la sociedad. ¿Me dejo entender? Economía, historia, las guerras, todo eso es hecho por sociedades, ¿no? No tiene nada que ver con la naturaleza. Entonces, la biología es una ciencia del tipo de ciencia natural. Objeto de estudio de los seres vivos. Suele describirse como la ciencia de la vida, porque bio ya dije que es vida y logos es estudio o tratado. Ramas de la biología, ciencias de las que la biología se va a basar para poder desarrollar mejor su campo, para poder mejor entender a los seres vivos, que son botánica, zoología, herpetología y hay muchas más. Por ejemplo, la botánica. La botánica. Creo que ustedes saben que la botánica estudia a las plantas, profesores, está fácil. Botánica estudia a las plantas. Zoología. Animales. Los animales. Los animales. Profesor, fácil, porque alguna vez ustedes han ido al zoológico y zoo significa animal. Herpetología. Ya ahí tal vez te agarré. Tal vez ahí todavía alguien no sé. Pero yo sé que alguien por ahí capaz conozca que la herpetología es el estudio. Reptiles. Por acá me dice
reptiles, pero ahí también me dicen anfibios. Estudia ambos, sí, estudia ambos, aunque más se va a centrar en el estudio de reptiles, porque los anfibios está por ahí, en otro lado, en otra, te he puesto aparte de los anfibios. Pero sí, si tú buscas la herpetología, es el estudio de reptiles y además también va a tratar a los anfibios. Porque tal vez por ahí alguien conozca, alguien sepa, alguien recuerda que en la evolución los reptiles vienen de los anfibios. Tal vez sabías eso. Bueno, eso te contaré en otro tema de evolución. Ornitología. Ahí dice ornitología, ¿no? Ya, bueno, es ornitología, ahorita lo corrijo. Ornitología. Estudio de las aves. Es el estudio de las aves, muy bien. Profesor, no es el estudio del ornitorrinco, no. Ornito significa ave, por eso el ornitorrinco el puse porque se parece a un ave, ¿no? Pero ornito es ave. Profesor, entonces, profesor, el ornitor, perry, ¿qué es? No, es un mamífero porque produce leche, tiene glándulas mamarias, alimenta a sus crías por medio de la lactancia. Profesor, no es un ave, pero tiene pico, ¿no? Yo he visto en Phineas y Ferb que tiene pico. No, eso lo vamos a estudiar en otro campo, que no es la ornitología. Entomología, ya te diré cuál es. Entomología, ¿cuál crees que sea? Estudio de los insectos. Es insecto, muy bien, muy bien. Ictiología. Ictiología. Estudio de los peces. Peces, muy bien. Muy bien. Malacología. Malacología con MD. ¿Qué grupo de animales estudiará la malacología? Estudio de los moluscos. 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 Muy bien, moluscos. Carcinología. Carcinología. Estudio de los crustáceos. Muy bien, Espinosa. Mastozoología. Los mamíferos. Mamíferos, muy bien. Ahí está Perry. Sí. Aracnología. Arácnidos. ¿Arañas? Arácnidos. Arañas y en general arácnidos. Arácnidos. Batracología, lo que te había hace un momento te dije. Batracología. Estudio de los anfibios, incluidos las Ahora sí, ranas o los sapos. muy bien, Espinosa, muy bien. Ranas, sapos, salamandras, tritones, todos los anfibios están dentro de la batracología. Y por último, la antropología. Ser humano. Al humano, al hombre, a la especie humana, al Homo sapiens. La antropología estudia al humano. Y es tan complejo estudiar al humano que hay una carrera llamada antropología que va a estudiar al humano, va a estudiar la antropología artística, va a estudiar la antropología filosófica, va a estudiar la antropología evolutiva, la antropología biológica, porque el humano se le puede estudiar en todos los campos, ¿no? A los animales generalmente se la estudia de forma, generalmente de biológico, pero el humano es biología, pero también es artista el humano. Se le puede estudiar en las artes. También el humano se le puede estudiar su forma de pensar, su filosofía también. Se le puede estudiar su historia, por qué se enfrentó un grupo contra otro. Al humano se le puede estudiar de muchas formas. Por eso es una carrera capaz aquí haya un futuro antropólogo, alguien que quiera orientarse a esta carrera, a la antropología, ¿no? ¿Por qué no? Si yo digo, a ver, vamos utilizando términos relacionados aquí ya conociste las ramas de la biología, pues, que estudia algunos animales, existe más por si acaso, te he puesto algunas principales famosas. Si yo te digo que, por ejemplo, yo tuviera ornitofobia, ¿qué piensas? La nariz. Nariz. No, sería algo de rino. Nariz es rino. Miedo a las aves. Sería miedo a las Claro, aves. Así es, ornitofobia. Profesor, porque ornito era ave, usted me dijo, ya, Claro. deduzco. Así tú deduces. Puede ser. Tú aprendes algo, tú aprendes tienes un conocimiento nuevo y tú en base a eso puedes deducir nuevas cosas. No te centres solo, no te limites y solo te quedes con ese conocimiento, tú deduces más. Tú piensas, entonces por eso le dicen tal, por eso lo otro. Por ejemplo, por eso una mastitis es ¿qué es una mastitis?
Mamíferos. ¿no? Algo con mamíferos, algo con mamíferos. Algo con mamíferos. Ujú. Y itis, claro, algo con itis. Algo con mamíferos. Itis, ¿qué es itis? Ses. ¿Qué es itis? Tú has escuchado hepatitis, amigdalitis, artritis, Inflamación. Una inflamación. infección. Infección, exacto, es una infección que produce, claro, inflamación y todo. Entonces, si yo digo mastitis, ¿será? ¿Qué podría ser una mastitis? Mamíferos. Una infección al tejido mamario. Así es una infección, no a los mamíferos, no es necesariamente a todos los mamíferos, una infección, ¿cómo se podría hacer? Algo de mamíferos. Los mamíferos tienen glándulas mamarias específicamente, no lo tienen las aves, no lo tienen los reptiles, no lo tienen los peces, los únicos que tienen glándulas mamarias es la especie hembra dentro de los mamíferos. Entonces, una masto significa glándulas mamarias. Mastitis es una inflamación al tejido de las glándulas. Mastectomía, por ejemplo, es cuando se tiene que cortar ese tejido por prevención del cáncer, por ejemplo, se puede extraer ese tejido, cortar el tejido de la glándula. Es una mastectomía. Bien, mira, hay términos que ustedes pueden deducir con lo que acabamos de encontrar. Términos que vienen del origen latino, ¿no? Profesor, usted inventa palabras, creo. No, eso está ahí, eso existe. Un grupo más de palabras. Microbiología, ecología. Microbiología, ¿qué puede estudiar? Los microbios. Microbios, profesor. Microbios. ¿Y qué entendemos por microbios? Micro, pequeño. Las bacterias. Las bacterias también, por ejemplo. Los microorganismos. Microorganismos también se le puede decir, ¿cierto? Microorganismos. ¿Bio qué significa? ¿Bio? Mira. Vida, dijimos, ¿cierto? Hace un momento al inicio dijimos que vida significaba vida. Y si yo digo microbio, es vida pequeña. Estudia los seres vivos microscópicos, que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, también pueden ser protozoarios, ya veremos qué es eso. Estudia los seres vivos microscópicos. Ecología estudia los ecosistemas, los lugares en donde el humano puede habitar y esa interacción que hay contra el humano con ese medio ambiente, que es la humedad, el suelo, el agua que hay por ese sitio, si llueve o no, si es desértico, si es muy frío, la temperatura, etc. La bioquímica, ¿qué estudiará la bioquímica? Creo que has llevado tu química, o no, no sé si habrás llevado todavía química, pero ¿qué estudiará la bioquímica? Bioquímica. La composición química de los seres vivos. Exactamente lo que acabas de decir, no lo podía haber dicho mejor. Exactamente, las palabras que estaban ahí. ¿Cómo sabes tanto? La composición química de los seres vivos. En química estudias los elementos químicos, ¿no? En química estudias en tu tabla periódica los elementos, su posición, su configuración, su estructura atómica. En biología, al ser vivo, bioquímica será la composición química de los seres vivos. Como por ejemplo el oro o el uranio. El uranio, ¿dónde vas a encontrar dentro del humano el uranio? No vas a estudiar el uranio, la bioquímica. Pero en cambio, el oxígeno, el carbono, si están presentes en el humano, a eso lo estudiará la bioquímica. El fósforo. El fósforo está presente en el humano. La citología estudia la célula, porque vamos a ver un tema completo. Citología va a ser un tema, se va a ver en varias clases, te cuento. En una clase no terminamos citología. Mínimo en dos clases citología. Mínimo. O una clase y media, porque su clase de ustedes es de un poco más de una hora y media, creo. Entonces, creo que en una clase sí podría, una clase y media capaz sí la hacemos. Pero citología es un tema importante. Lo que sí, después de citología vamos a ver más, dentro de citología algunas cosas adicionales, como cómo se reproduce la célula, división de la célula, metabolismo de la célula, y esas son otras clases que derivan de la citología. Las partes de la célula. Claro, y en la primera veremos las partes, los tipos de célula. El conjunto de células, alguien sabrá que el conjunto de células se le llama Tejido. Y lo estudiará la histología. Muy bien, lo estudiará la histología, los tejidos. La anatomía. El cuerpo humano. El cuerpo, las estructuras del cuerpo humano. De un ser vivo. Sí. Porque no solo el cuerpo desde fuera, sino
sino las partes de cada porción del cuerpo. Un paréntesis, hay por ahí un par de micrófonos creo que están activos. Recuerden que se debe de mantener apagados hasta el momento de la intervención. Perfecto, gracias chicos. Anatomía, por ejemplo, te va a explicar si tenemos un hueso, imagínate que este es un hueso, ¿cómo se llama la parte superior, la línea que está en el centro de entre las cavidades, entre estos bultos del hueso? ¿Cómo se llama la parte inferior de ese hueso? ¿Qué músculo se inserta en ese hueso? ¿Qué nervio llega al músculo que se inserta en la parte posterior o inferior de la línea media del hueso? Entonces, eso es anatomía. Estudiar las partes, las porciones, las estructuras. Taxonomía. Ya esa palabra tal vez la has escuchado, tal vez te parezca nueva. Taxo. Taxonomía es el estudio de la clasificación de los seres vivos. Se va a encargar de clasificar, organizarlos en grupos, en reinos, en filio, en clase. Va a decir, este animal es un mamífero, este animal es un reptil, este animal es un gusano plano, este es una esponja, este es un porífero. Grupos de organismos biológicos. Claro, algunos no van a ser animales, tú eres una planta, vas a estar en el grupo de las plantas, pero en las plantas también hay varios grupos, hay los angiospermas, gimnospermas, pteridofitas, lo va a clasificar y así se va a organizar. Porque estudiar a los seres vivos, tú te imaginas lo complejo que debe ser estudiar a todos los seres vivos del mundo. No todos los animales, sino todos los seres vivos del mundo. Animales, todos los tipos de plantas, todos los tipos de hongos, de bacterias. Entonces, complicado. Paleontología, estudio de... Los seres orgánicos. No. Paleontología, paleontólogo. El estudio de los huesos. Huesos puede ser, huesos, pero el término exacto es no solo huesos, sino el paleontólogo va a estudiar a los restos fósiles. ¿Por qué no, profesor? ¿Pero los restos fósiles no son huesos? No, no siempre, puede ser un hueso. ¿Cómo saben que tal dinosaurio era herbívoro y tal era carnívoro? Encontraron un hueso por ahí, un par de huesos, pero yo le veo su boca del dinosaurio, sus dientes, sí, pero encontraron solo las piernas del dinosaurio. Se han tenido que imaginar el resto del cuerpo. ¿Cómo saben que ese dinosaurio era carnívoro o herbívoro? Ya, por último, encontraron casi completo, pero sus dientes no se encontraron por ahí del todo. ¿Cómo saben que era carnívoro o herbívoro? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La imaginación, profesor. Ya. Justo se encontró en algunos lados los baños de los dinosaurios. Ah, no te esperabas eso. ¿Cómo así? El dinosaurio cuenta la historia que el dinosaurio terminó de comer, el dinosaurio terminó de comer, se fue al baño y se murió. Así pasó justo como te acabo de contar. Entonces, justamente los desechos, las excreciones, las heces del dinosaurio cayeron en cierta zona que se pudo fosilizar. ¿Qué quiere decir fósil? Que se ha llenado de minerales, tanto así que lo han solidificado, lo han hecho como si fuese una piedra. Y se ha conservado por dentro la materia sin descomponerse. Porque tú sabes que la materia se descompone, ¿no? La piel de un ser vivo se descompone. Lo que expulsa en un ser vivo se descompone. Las bacterias vienen, se lo comen y se descompone. Pero en este caso se fosilizó, se convirtió en una piedra, pero por dentro está intacto. Pasaron millones de años y el humano lo encontró. Abrió esa piedra, encontró restos de los desechos y encontró que había vegetales en sus desechos. Este animal comía vegetales. Un fósil. No estudió los huesos, no, estudió los desechos, las heces del animal. Entonces un fósil no solo va a ser huesos, puede ser desecho, puede ser una piel que se mantuvo igual por los minerales, porque había cerca algo restos de petróleo que pudo hacer que se conserve, etc. ¿Te das cuenta? Entonces los fósiles no solo huesos. Y eso es paleontólogo. Fisiología. Fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo. Ya no de las partes como la anatomía, sino de las funciones. A los organismos vivos y su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿qué funciones tiene? El riñón, ¿qué funciones tiene? Si yo estudio anatomía, yo digo, el hígado se divide en tantas porciones, tantos lóbulos, hay tantas líneas que vena o que arteria pasa por tal región, por tal lóbulo. Si yo estudio fisiología, yo digo, tal lóbulo funciona para
detoxifica los compuestos tóxicos de la sangre. Tal óvulo se encarga de irrigar sangre al órgano. Tal óvulo se encarga de producir jugo biliar. Y tal óvulo, funciones. Anatomía, partes. Fisiología, funciones. ¿Sí? Y virología, ya. Ese te dejo a ti. Estudio de los virus. Estudio de los virus, muy bien. Estudio de los virus. Estudio de los virus. Hasta ahí las ramas de la biología. Si tienes alguna pregunta, si no, yo te voy a hacer algunas preguntas y acotaciones. Siempre nos detenemos un momento para respirar y ver qué vamos a aprender. Hemos aprendido ramas de la biología. ¿Hay más? Por supuesto que hay más profundas todavía. Pero tengo que saber, tienes que conocer al menos las que te acabo de presentar, que son las principales. Poco a poco te mencionaré otra más en otro tema. Hablaré de algunas más. Estas son las principales. Te cuento algo. Mientras me escribes si tienes alguna pregunta, o levanta la mano, o me dice. La microbiología estudia ya me dijeron que estudia los microbios, microorganismos. Pero aquí algún futuro profesional de la ciencia de la salud, que me estás viendo ahí, tú que me estás viendo, cuando lleves cursos de la carrera y lleves el curso microbiología, porque vas a llevar el curso microbiología en ciencia de la salud, como por ejemplo el obstetra, el que está estudiando obstetricia, el que está estudiando enfermería, o el que está estudiando tecnología médica, o el que está estudiando medicina. Cuando lleves el curso de microbiología, vas a estudiar a los virus también. Pero el virus es estudio en virología. No, virus también lo vas a ver, porque no hay un curso llamado virología. Lo vas a llevar dentro de microbiología. Así es. Pero tú sabes algo. Dice seres vivos microscópicos. ¿Y el virus? ¿Eso no es un ser vivo? No. No es un ser vivo. Entonces, profesor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos estudiando al virus? Y profesor, es que, ya, tranquilo, no te molestes. Porque el virus no es un ser vivo, tú me has dicho ya, no es un ser vivo y estamos estudiando biología, que es el estudio de los seres vivos. Entonces tú dirás, pero no tiene nada de sentido. La biología estudia a los seres vivos y además a lo que afecta al ser vivo, como las enfermedades, enfermedades, virus. Por eso lo estudia, aunque no sea un ser vivo. ¿Bien? Y dentro de microbiología, profesor, seres vivos microscópicos. El virus no es un ser vivo microscópico porque, por último, no es un ser vivo. Sí, no es un ser vivo, pero lo va a estudiar. Lo va a entender como un parásito. Aunque no sea realmente un ser vivo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Pasamos a la siguiente parte. Si tienes alguna duda... Profesor, ¿los priones también no son seres vivos? Tampoco son seres vivos los priones, ni siquiera son virus los priones, no llegan a ser ni siquiera un virus. Es un pedazo de proteína nada más, modificada, alterada, que cuando está en contacto con otra proteína, también modifica, también la altera su composición, hace que se degenere y esa otra nueva proteína se convierte en un prión. Y la siguiente, a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Van destruyendo, va creciendo los priones. Si ingresa un prión, comienza a degenerar a los demás. ¿Se parece a los virus, profesor, entonces? Sí, se le estudia generalmente dentro de virus. Pero si el virus no tiene vida, el prión peor. El prión es un pedazo de proteína raro, extraño, que no sabemos cómo apareció, pero están ahí, alterados, causando enfermedades degenerativas, generalmente cerebrales. Cuente más, profesor, de los priones. Llegaremos al tema virología y ahí te contaré sobre enfermedades de los priones. Tal vez que conozcas, ¿no? La Creutzfeldt-Jakob, el Curú y otras más. Enfermedades interesantes y bonitas. Bien, ¿tienen alguna otra duda, chicos y chicas? Sencillo, ¿no? ¿Cierto? Rama de la biología, objeto de estudio. Rama de la biología, objeto de estudio. Pasamos a la siguiente parte, que vendría a ser método científico. En esta clase introductoria de biología. A ver.
Un momento. Ya, método científico. Se constituye para la solución, para la solución de problemas que se presenten en el ser humano, en cualquier aspecto de la vida, sea en lo social, en la salud, en lo económico, entre otros aspectos. Por ejemplo, para tú resolver un problema, para resolver cualquier problema, tú podrías aplicar método científico. Tú podrías aplicar. Generalmente no lo haces, pero te podrías. Los investigadores, los científicos sí lo tienen que aplicar porque es protocolo hacerlo para resolver un problema que esté afectando al humano. Como te digo, puede ser en lo económico también, no necesariamente en la salud. Aquí vemos un par de científicos, tal vez en el laboratorio, analizando una muestra de sangre, resolviendo algún problema que ellos tuvieran con un paciente o con algunos resultados que les han llegado. También acá vemos ahora unos cálculos, ¿no? Que pueden ser económicos, problemas económicos que se están analizando. Y ahí estás tú pensando, creando una idea, y luego se te ocurre la idea. ¿Sí? Se te ocurre y lo resuelves. Para desarrollar el método científico existen unos pasos que tú puedes aplicar. Por ejemplo, te digo que son 4, y tal vez conoces esos 4. ¿Me puedes decir cuáles son esos 4? Te ayudo el primero. Observación. El segundo. Ahí está. Por acá me pone. Claro, así es, Erwin. Así es. Lo tienes. Observación, hipótesis, experimentación y Planteamiento. la famosa. No, planteamiento podría estar dentro de observación. Conclusión. Y conclusión. Bien, ahí tenemos los 4 pasos del método científico. Profesor, yo he escuchado más. Algunos ponen más pasos, proponen más pasos, pero te cuento que los oficiales son estos 4 y los demás pasos que tú quieras añadir van a estar dentro de estos 4. Cuando vas a hacer una tesis para terminar una carrera, aplicas distintos pasos, pero están dentro ya de estos pasos. Están dentro ya de ellos. Pero igual ahí, cuando haces tu tesis, pones un montón de herramientas, ¿no? Materiales, materiales que utilicé, bibliografía que utilicé, etcétera. Pero están todo dentro. Todo estaría, se puede resumir a estos 4. Observación es análisis y recolección de datos de manera objetiva de algún determinado problema o fenómeno. Recolectar datos. Yo los observo a ustedes, yo recolecto datos, información de ustedes. Yo pienso, ¿quién me participa más? ¿Quién resuelve? ¿Quién escribe por el chat? ¿Quién no escribe? ¿Quién utiliza su micrófono? Y voy conociéndolos. Luego de que yo ya analicé eso, de que ya analicé, ya observé, ya analicé, yo puedo extraer una hipótesis, yo puedo crear una hipótesis. Por ejemplo, yo podría decir, sospechoso, estos alumnos creo que son tímidos. Me parece que son tímidos. Es una hipótesis, ¿no? No digo que lo sea. Es un ejemplo, un ejemplo. La hipótesis se va a basar en mi observación. Yo no puedo crear hipótesis si no he observado, ¿no? ¿De dónde voy a sacar una hipótesis? No puedo inventar, no soy mago, no puedo saber conocer los datos. Se basa en la observación y es la posible causa u origen del problema, o posible solución, o posible respuesta. Aún no la respuesta definitiva. Ojo, aún no es la respuesta definitiva. Es la capaz, posible causa, posible solución. Luego tengo que experimentar, someter, poner a prueba nuestra hipótesis. Es la puesta en práctica de la hipótesis. Yo quiero saber si es cierta. No siempre lo va a hacer. Las conclusiones me explicará qué pasó en mi experimento, qué obtuve. Es el nuevo conocimiento obtenido de los hechos suscitados en el experimento, en la experimentación. No siempre mi hipótesis va a ser cierta. Puede que me esté equivocando. Pero la experimentación me va a corregir. Me va a sacar de dudas. Me va a decir si lo que había pensado era cierto o no era cierto. ¿Fácil? Sencillo, ¿no? 4 pasos. San Marco preguntó eso. Ahora te voy a poner lo que preguntó San Marco sobre estos 4 pasos científicos. Y lo preguntó, bueno, hace rato revisé y
te puse 2 preguntas. De por ahí, de no me acuerdo qué año, creo que 2015. Si sigo revisando otros exámenes, voy a encontrar que por ahí ha vuelto a preguntar, ¿no? Pero revisé nada más un par de exámenes y en cada uno encontré una pregunta de método científico. Por ahí debe haber más todavía. Por ahí te voy a proyectar ahora un par de preguntas. Bien, antes de continuar, creo que hay una duda. Puedes decirme si tienes una duda. A ver, aquel que esté levantando la mano, puede decirme su duda. Veo un micrófono que está prendido, pero no lo escucho. No sé si es que tendrá problemas con su audio. No se les está escuchando. O tal vez yo no escucho y ustedes sí escuchan. Creo que... A ver. No se le escucha. No se le escucha, ¿cierto? No se le escucha. No soy yo. Ah, ok. No se le está escuchando. A Flor Ángela. Su micrófono está prendido, pero no se le escucha. Pero pueda solucionar para poder escucharlo y resolver su duda, ayudarle. Bien, teníamos que son los 4 pasos del método científico y uno tiene que aplicarlos hasta en su vida diaria, ¿no? Tú puedes resolver un problema, tú observas, pero no observes como todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo mira lo superficial y no analiza. No siempre encontramos personas con capacidad de análisis. Tú observas y recolectas información que está a tu alrededor, pero no la analizas muchas veces. Recolectas lo básico. Pero por acá, yo sé que alguna vez tú lo has hecho y muchos de ustedes han sido conscientes que han recolectado datos y los han analizado. Han dicho, pero esta persona, ¿por qué es así? ¿Por qué mi amigo es así? ¿Por qué tal familiar ha hecho eso? Y lo ideal es que tú no digas, de frente, es por tal razón. De frente, algunos dicen de frente. Se van a la conclusión, mira. Tienes que pasar por la hipótesis. Tienes que pasar por la hipótesis. Debes decir, capaz, probablemente sea tal respuesta. Y luego que tú tienes una posible respuesta, vas a experimentar. Y por último, recién a conclusión. ¿Sí, Giancarlo? Si tienes una duda, dime. No es una duda, sino que es como, por ejemplo, la otra vez me pasó que en el cielo apareció algo extraño. Entonces agarré y me comencé a observarlo, pero de ahí desapareció. Entonces agarré, creé un análisis y investigué sobre qué cosa habrá hecho eso, qué posibilidad habrá sido que haya sido. Entonces comencé a sacar hipótesis, una base, y a las finales yo creo, o puede ser que sea una hipótesis, que sea algo, que sea un objeto volador no identificado, que no tenga una respuesta ciencia exacta. Ok. Bien. Gracias, Giancarlo. Gracias por tu aporte. Muy bien, mira, siempre de forma ordenada, cuando tengan alguna duda, también como su compañero pueden hacer lo mismo, ¿no? Levantar la mano para poder pedir la palabra. Y luego, como justamente muy bien lo ha hecho su compañero, bajar la mano, ¿sí, no? Porque se queda la mano a veces levantada el icono y después yo pienso que si quiere seguir participando, ¿no? Y entonces pero si lo baja, perfecto. Como bien dice su compañero, él observó, analizó, pensó, creó una hipótesis. Lo que aquí le faltaría para corroborar sus hipótesis es la parte de experimentación. Y la experimentación en este caso, no hay reglas exactas para la experimentación. ¿Qué puede ser una experimentación? Alguien podría investigar páginas de internet, por ejemplo, noticias de esos días, capaz hubo cerca donde vive, hubo algún evento, algo que justamente mandaron algunos luces o satélites o algo para alumbrar. Entonces, él puede haber visto eso y mediante la experimentación, mediante averigua, lo encuentra. Puede que haya pasado eso, pero igual nadie haya publicado ninguna noticia de eso, así que le va a ser más complicado. Tendría tal vez que ir a preguntar por las calles. ¿Te das cuenta? La experimentación no hay reglas, podría hacerlo de muchas formas. ¿Y llegaría a encontrar en algún momento la respuesta? Sí. Pero esa parte de la experimentación depende de cada científico, depende de la habilidad de cada científico. Él me dice, pero profesor, no le encontré explicación, podría ser algo que no tenga explicación, podría ser un ser de otro espacio, no de otro lugar, profesor, tal vez un extraterrestre. De alguna forma ese también es una explicación, ese también sería una conclusión, pero para eso tendríamos que pasar por la experimentación, ¿no? Tendríamos que comprobar que sea eso.
comprobar. Algunos dicen que sí se ha comprobado, que algunos han hecho experimentos y sí han comprobado que ha venido un momento, algunos aseguran que no. Entonces, todavía no hay documentos oficiales de ese tipo de experimentaciones con seres de otros mundos. Pero la ciencia sigue en eso, sigue buscando. Pero ahí está el método científico. Ellos también lo aplican al método científico para investigar. Bien, bien, gracias por su aporte. Ahora, tú estás en tu casa y tienes algún problema y se te pierde algún objeto y tú observaste eso y tú de frente te vas a la conclusión y dices, seguro fue mi hermano que se comió mi galleta. Él ha sido y te vas y le gritas y le jalas la oreja. Te has ido de frente a la observación a la conclusión, ¿te das cuenta? Y después descubres que estaba en tu cajón la galleta. Ya le jalaste la oreja. ¿Te das cuenta? No puedes irte de la observación a la conclusión. Yo he visto cada caso que por ahí una señora en la calle se encuentra con su esposo que está junto con su amiga de su trabajo y le arma una escena, le grita, oye, tú me estás engañando. Eres tal por cual, ¿no? Y de frente de la observación se fue a la conclusión. Mira, cómo te pase, ¿no? Te pase. Tal vez era su amigo que estaban yendo a comer, ¿no? ¿Quién sabe? Hay que darle el beneficio de la duda, pero... Pero se están de la mano. Profesor, una consulta. Dime, te escucho. ¿El análisis del resultado es parte de la experimentación o de la conclusión? De la conclusión. Es de la conclusión. La experimentación solo me da los valores. Me dice, puede ser hasta con fórmulas, me dice cuánto del reactivo he aplicado, si es en laboratorio, por ejemplo, cuánto de la sustancia esté echando. Es todo ese proceso práctico. Ese proceso que tú tienes que ir, por ejemplo, a encuestar personas, esa es experimentación. Puedes hacerlo en el laboratorio, mezclas las sustancias, echas la sangre, por ejemplo, vas a hacer un experimento con sangre y con los reactivos, eso es experimentación. Escribes todos los resultados, esa es experimentación. Restas los valores, aplicas tu ecuación, porque hay experimentos que necesitan ecuaciones químicas en el laboratorio, todo es experimentación. Te salió tus valores, 200 de triglicéridos, tantos de hemoglobina, etc. Sigues en la experimentación, tienes los valores de tu experimentación. Conclusión es lo que tú como investigador, como tú como persona conocedora del tema, vas a dar a conocer al resto. Porque tú dominas tu tema, porque tú has hecho el experimento. ¿Quién más conoce tu tema mejor que tú que has hecho el experimento, ¿no? Así yo sepa de ese tema, tú eres la que has estado metido en el experimento, tú eres el que te has ido a buscar personas para encuestar, has ido a tal lugar, a tal provincia, tú has hecho el experimento. Entonces tú me vas a dar la conclusión y me vas a decir, estos son mis resultados y significa que la persona tiene tal enfermedad porque yo he encontrado el caso de tal. Esa es la conclusión. La interpretación de los datos que has obtenido en tu experimentación. Interpretarlo, decirlo, traducirlos, contarnos, decir por qué está bien, por qué está mal, qué hago con esto, ¿no? Porque si me dices el valor, salió 8, ahí está, y te vas, tú eres la experta, tienes que decirme, explícame qué significa que salió 8. Ah, ya, conclusión, salió 8 es un número muy bajo porque el paciente debe tener tanto de valores de grasa en la sangre, tienes que explicar. Tienes que explicar. Eso es tu conclusión. Voy a leer acá a sus compañeros que me preguntan. Saber si... La hipótesis... A ver, ¿qué me dice? La respuesta, posible solución. Claro, claro. En la hipótesis podrías poner la pregunta. A ver, depende cuál es a ver, ¿cuál es tu duda? ¿Qué me pregunta por acá? La experimentación sería llamarse como estadística. No entiendo en tu duda. La experimentación sería llamarse como estadística. A ver, voy a tratar de entender sus preguntas. A ver. Ok, ahí mismo se da la cosa de la respuesta. Ya te entendí. Ya te entendí. Ya. Cuando tú te planteas unas preguntas, todavía no es hipótesis. Cuando te estás planteando esos cuestionamientos, es parte del análisis. Y el análisis es parte de la observación. La persona observadora, no cualquier persona es observadora, y no solo se observa con los ojos, eso es mirar, eso es simplemente utilizar la vista, mirar, ver. Pero observar, tú observas con los ojos, escuchas también, y eso es parte de recolección de datos, escuchar, agarrar la comida, la pruebas, eso es recolectar datos, eso es analizar, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Si tú quieres estudiar el canto de las aves, porque hay aves que producen un sonido agudito, un sonido como un canto, hay aves que repiten, que articulan palabras, eso no voy a hacer con la vista, ¿no? Eso lo tengo que educar mi oído para analizar el sonido de las aves. Y entonces recolectar datos es todo eso. Y analizo y me hago preguntas. Yo me hago muchas preguntas en la observación. Yo digo, ¿él por qué está cantando así? ¿Se parece al otro? A ver, voy a escucharlo. ¿Se parece al otro? ¿El otro por qué canta en las mañanas? ¿Y el otro por qué lo hace? Entonces yo me hago unas preguntas. Capaz las aves, este tipo de aves, capaz solo vienen, capaz no son de este lugar y solo vienen en la madrugada y por eso yo escucho. Ya tengo ya unas preguntas. ¿Será así? ¿Será eso? Ay, ok, creo que ya tengo mi hipótesis. Y en tu hipótesis me dice lo que tú crees, la respuesta a esas preguntas. Yo creo, mi hipótesis es, estas aves no son de este lugar y acaban de llegar por tal razón y son de la familia tal. Me das tu hipótesis. Ahí me estás respondiendo las dudas, las preguntas, las cuestiones que aplicaste, que encontraste en tu análisis de la observación. ¿Qué me dice por acá? Ah, ok. Experimentación sería llamarse esto estadística. Ya te entendí. Sí, experimentar, como te digo, la experimentación puede ser en un laboratorio. La experimentación, con la experimentación puedes hacer encuestas también. Yo quiero hacer un experimento sobre, por ejemplo, sobre el conocimiento que tienen las personas sobre tal enfermedad, una enfermedad conocida, una enfermedad de la salud mental. Si las personas saben o no saben. Y me voy a hacer encuestas. Y hago una encuesta en Lima, en varios distritos de Lima. Hago la encuesta. Recojo las encuestas, mando a varias personas, porque estamos investigando varios, tenemos las encuestas, lo ponemos un cuadro y decimos, a ver, en Lima, tantas personas, sí y no. En Lima sí conocen el 50% y el 50% no conoce. En todo otro distrito, en Villa El Salvador, tantos conocen, tantos no. En San Borja, tantos conocen, el 20% y el 80% desconoce. Estoy haciendo estadística también, ¿cierto? La experimentación lo puedo hacer de forma estadística, puedo utilizar la estadística para hacer mi experimentación. Es más, en las tesis para sacar un título, por ejemplo, muchas veces te piden estadística, cuadros estadísticos, que lo pongas en un programa. Hay programas para hacer estadística para tu investigación, ¿no? Pones todos los datos y te mandan los gráficos estadísticos y todo eso, porque le es importante a ese investigador saber cómo es la población de lo que está analizando. Y en las conclusiones, tú como investigador dices, interpretas tu estadística, dices, ahora sí, como yo he investigado y yo sé, tú vas a decir así, como yo he investigado y yo sé, yo domino este tema, entonces explicas. Al parecer, o no, al parecer no. He encontrado que en Lima tanto porcentaje desconoce de la enfermedad y tanto no. Además, esas personas me respondieron, las personas que respondieron que sí sabían de la enfermedad, aseguraron que era porque habían tenido algún familiar con dicho síndrome. Ellos también aseguraron que lo trataron y si lo tratan de tal forma, se curan. Entonces, eso es tu conclusión, el nuevo conocimiento que has aprendido. ¿Cómo interpretas los datos de tu experimentación? ¿Te das cuenta? Creo que está más claro ahora sí. Mientras los conversamos así, me hacen sus preguntas, siempre nos entendemos mejor. ¿Qué me dice por acá, profesor? ¿Qué tema es el de hoy? El tema de hoy es introducción a la biología como ciencia. Hicimos la primera parte, biología como ciencia, ramas de la biología, y ahora estamos viendo método científico. ¿Sí? Método científico. La última parte de método científico vendría a ser tipos de conclusiones. Y después de esto les pongo un par de preguntas de San Marco bien entretenidas. Tipos de conclusiones. La conclusión, luego de que tú has obtenido tus resultados, que podrían ser favorables para tu hipótesis, podría decir, sí, mi hipótesis era cierta. O podría ser, no, mi hipótesis era falsa, me he equivocado. Voy a plantear una nueva hipótesis y voy a crear una nueva respuesta. Conclusión. Puede convertirse en un futuro en una teoría y puede convertirse en una ley. ¿Sí? Puede ser una teoría y una ley. ¿Cuál es la diferencia entre teoría y ley? Una teoría me explica a un fenómeno o problema o suceso. Nos dice cómo ocurrió, nos explica, pero no estuvo ahí para saberlo. Entonces, da una explicación. Estoy afónica. A ver, por acá escucho micrófono activado, no sé qué.
¿Qué pasó por ahí? Se activó el micrófono, me parece. Una teoría explica. Una teoría puede ser que se demuestre con el tiempo o con el paso de los años que no era cierta, como ha pasado con algunas. Teoría geocéntrica, teoría evolutiva de Darwin, teoría de la relatividad. A ver, la primera, la teoría geocéntrica, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste la teoría geocéntrica? De la Tierra, Tierra y geostierra y céntrico, el centro de la Tierra. centro de la Tierra, cerca. La teoría geocéntrica decía que la Tierra era el centro del universo. La teoría era el centro del universo. Así decía la teoría geocéntrica. ¿Por qué? Y que todo lo demás giraba alrededor. ¿Eso es cierto? No. No es cierto, ¿cierto? No es cierto. Pero para el tiempo explicaba los fenómenos. El Sol sale por un lado, se oculta por otro. Los planetas, las estrellas también parece que giraran alrededor de la Tierra, aparecen por un lado, se ocultan por otro. Profesor, entonces, bueno, la gente en ese entonces decía, así a su profesor también le decía, profesor, entonces, las cosas están girando alrededor de la Tierra. El profesor le decía, sí, así es. Los planetas, las estrellas, los astros y lo demás giran alrededor de la Tierra. ¿No te das cuenta que sale por un lado y se oculta por otro? Explicaba ese fenómeno de que por qué los astros salen por un lugar y se esconden por otro. Lo explicaba muy bien. Sabemos que no es así, Que el pero lo universo está explicaba. en movimiento. Lo que era, claro, tiene que ver con el movimiento, sin embargo, no era que la Tierra era el centro y lo demás giraba alrededor. Eran otros movimientos, como por ejemplo que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, y los planetas giran más bien alrededor del Sol. Pero me explicaba lo otro, sí me explicaba, pero no era cierto, pero lo explicaba muy bien, ¿no? Cumplía, pero sabemos que la realidad no es así. La teoría evolutiva me explica por qué el humano ha cambiado, me explica cómo las especies han cambiado a lo largo de los años y por qué son de esta forma actualmente. Esa es la teoría evolutiva de Darwin. La teoría de la relatividad. ¿De quién es la teoría de la relatividad? ¿De quién es la teoría de la relatividad? ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe sobre la teoría de la relatividad? De Einstein, ¿Newton? creo. Albert Einstein. De Albert Einstein. Así es de Albert Einstein. Este personaje, entre tantas cosas que dijo y hechos interesantes, planteó la teoría de la relatividad, en donde explica por qué si un cuerpo o un objeto, si viaja a la velocidad de la luz o cercana a esa velocidad, para esa persona el tiempo pasa más lento. ¿Cómo que pasa más lento? O sea que ese objeto está viajando unas horas, se detiene y regresa a su posición de origen y le han estado esperando en su posición de origen días. ¿Tanto te has demorado? Pero he viajado solo una hora. Sí, no, han pasado días y ¿por dónde has estado? Qué raro. ¿Por qué pasó eso? Teoría de la relatividad. Si viajas muy rápido a velocidades cercanas a la luz, velocidades cercanas a la luz, o sea que más cerca a 300.000 kilómetros por segundo. Profesor, entonces si me viajo en una nave así, me voy a una nave por todo el universo, pues un par de semanas nada más, un mes, y regreso. Aquí tu familia te habrá estado esperando años, capaz 10, 20 años. Pero profesor, me demoré solo unas semanas. ¿Qué pasó? Porque el tiempo pasa distinto si viajas a esa velocidad. Teoría de la relatividad. Aquí ya pasó años. Tú llegas y ¿qué pasó con la pandemia? Profesor, ya se acabó la pandemia. Llegas aquí, ya estamos en otra historia. Seguimos en cuarentena. Pero igual, ya es tus compañeros ya están viejos. Profesor, ¿pero qué? La clase, profesor, la clase aquí en María Rich, profesor, ¿cómo seguimos? No, ya pasó, ya acabó el ciclo, ya llevamos 10 ciclos acá, ya hace tiempo y terminó todo. Pero profesor, solo fue unas semanas que me ausenté, ¿qué pasó? Yo estoy viejo.
Según Albert Einstein, esto se debe cumplir. El tiempo es distinto si viajamos a distintas velocidades. Teoría de la relatividad. Ahora, ¿lo podemos ver? ¿Dónde está? Quiero hacerlo ahorita, profesor. Quiero viajar al futuro, porque eso sería una forma de viajar al futuro, pero ya no regresa, ¿no? Profesor, quiero hacerlo, quiero saber qué va a pasar en un futuro. Me voy 2 semanas de viaje y regreso y ya pasó acá unos 10 años, entonces, bacán, ya veo el futuro, qué es lo que va a pasar en 10 años, ¿no? Ya no puedes regresar, sí, pero no puedes. Pero, entonces, no podemos hacerlo aún, no podemos aplicarlo, pero según lo de Albert Einstein, esto se cumple. Si tienes alguna duda, me dices. Si tienes alguna duda, me dices. Son teorías, son teorías. Algunas ya descartadas como la teoría geocéntrica, algunas que las aceptamos como la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad que todavía está por demostrarse con objetos que lleguen a viajar a esa velocidad. Y una ley es otra cosa. Una ley también es una conclusión, pero una ley no explica un fenómeno, como por qué pasó, no nos dice por qué sucedió, sino un fenómeno nos dice cómo ocurre. No por qué ocurrió, sino cómo está ocurriendo, nos está describiendo cada detalle. ¿Tanto así? Sí, esto se puede hasta demostrar científicamente que es cierto y es de aplicación universal. Generalmente utiliza la matemática para esto y tenemos a la ley de la gravedad y las leyes de Newton. Son leyes, se van a cumplir siempre. Tú, por ejemplo, me puedes decir, yo no creo en la teoría de la evolución, profesor. Yo no creo que las especies hayan cambiado. Y es válido, tú puedes decir eso. Y hay personas que no creen en la teoría de la evolución. Generalmente los científicos sí creen en esta teoría. Pero hay personas que dicen, no, yo no creo, yo creo que fue creado naturalmente. O alguien dice, no, por eso venimos los extraterrestres, nos pusieron así. No hemos cambiado, sino ellos ya nos pusieron de esa forma. Y se puede pensar de distinta manera y es aceptable. Pero no me digas que no crees en la ley de la gravedad. Profesor, tampoco era que los jóvenes ahora se ofenden de todo, profesor. Yo tampoco quiero creer en la ley de la gravedad, profesor. Me causa ansiedad la ley de la gravedad. A ver, ya, no crees la ley de la gravedad. Te empujo y te caes. Ahí está la ley de la gravedad. No, profesor, no me diga eso. Ya, ok. Agarra un objeto, lo sueltas y cae. A ver, otra vez. Lo sueltas y cae. Otra vez. Lo sueltas y cae. ¿Siempre va a pasar esto, profesor? Es una ley. La ley de la gravedad. Los objetos son atraídos por la Tierra. Si lo hago 20 veces, las 20 veces te aseguro que va a caer. 100 veces, las 100 veces va a caer. 1000 veces, las 1000... No, profesor, en las 700 tanto se quedó suspendido en el aire. No, te aseguro que las 1000 veces va a pasar. Si lo haces 1.000.000 de veces, ese 1.000.000 de veces va a suceder, porque es una ley. Ahora, la evolución, ¿cómo lo compruebo? ¿Dónde está pasando, profesor? Quiero ver dónde está también la evolución. Muéstrame. No, eso no se puede demostrar. Así, como la ley. Se puede demostrar de otras maneras. Te puedo por eso explicar cómo sucedió, te puedo encontrar fósiles y mostrarte los fósiles. Pero ahí alguien va a decir, no, pero este fósil no es de él, como decían antiguamente. Decían que los fósiles de la evolución del humano, que alguien los había ocultado, ¿no? Bueno, decían que lo había ocultado. Para citar de forma más exacta, decían que el diablo había ocultado los fósiles del hombre primitivo para confundir al humano, ¿no? Porque estaba la iglesia estaba en contra de la evolución en esos tiempos. Entonces, ¿no? Que esos fósiles del Homo habilis, del Homo erectus que se encontró, ¿no? Han sido enterrados así con mala intención para confundir al humano. Bueno, así se hablaba en esa época. Por eso algunos no creían en la teoría de la evolución. Pero es la teoría más aceptada, planteada por Charles Darwin, el padre de la biología moderna. Bien, vamos a resolver un par de preguntas que me dicen por acá. Un dato, profesor, ¿es necesario dar una conclusión con un dato científico? Con un dato científico. A ver, ya creo que entiendo tu duda. Cuando quieres hacer una investigación fuerte, confiable, que tenga que sea muy confiable para el que lo vaya a leer, que estés seguro de lo que estés hablando, que no estés inventando cosas, tienes que utilizar mucha bibliografía, muchos textos antes de lo que tú estés planteando. ¿A qué me refiero? Fuentes. ¿A qué me refiero? Tienes que investigar mucho. Tienes que en el proceso de la observación, tienes que recolectar mucha información. Mientras más información obtengas y de mejor calidad, tu investigación será mucho mejor. Agarras libros, agarras textos y revisas. Alguien ya hizo mi investigación antes, entonces ya para qué voy a hacerlo otra vez.
Alguien ya hizo no, alguien ha hecho parecido. Acá está el dato. Voy a apuntar este dato. Mira, estoy observando nuevas cosas. Si no lo puedes observar así en la calle, les parece están los libros. Recolectas ahí datos. Ya, quiero investigar sobre tal enfermedad. Ya, busquen los libros información sobre esa enfermedad. Ya, mira, el hígado trabaja de esta forma cuando se le aplica esto. El hígado. Agarra otro libro. Ya, los valores normales de bilirrubina en las personas, en los pacientes, debe ser de tanto a tanto. Lo apuntas en tus observaciones. Estás recolectando información, ¿te das cuenta? Pero de un poco más profunda, con datos científicos. Al final, tu información va a tener mayor confiabilidad. Ahora, cuando tú des una conclusión, cuando tú expliques, la conclusión no necesariamente tiene que ser complicada. Puedes decirlo con tus palabras. Puedes decirla con tus palabras para que sea más digerible para el que lo esté leyendo. Si tú vas a publicar en un artículo, por ejemplo, en una revista, no vas a poner nombres complicados, porque el que te va a leer va a ser una persona promedio, que no estudia la carrera que tú estás estudiando, una persona que se dedica a otra cosa, que tal vez sabe, tiene conocimiento, por algo está leyendo eso, pero no a profundidad, así que tal vez no te va a entender. Tienes que ser un lenguaje intermedio. Si estás publicando por una revista exclusivamente de tu especialidad para alguien de tu facultad, ahí sí puedes ponerle más información. Aunque siempre se recomienda que el lenguaje de una conclusión sea más digerible. Es más, hasta algunos le ponen gráficos, ¿no? Pero con un lenguaje digerible está bien. Son tus palabras, es lo que tú has aprendido de esta información, de ese experimento y le quieres dar a conocer al público. Ahora, el público quiere saber más, que lea toda tu investigación, que lea tu experimentación, cómo hiciste tus cálculos, ahí habrá puesto tus gráficos estadísticos, todo, ya, que profundice ahí, y si quieres saber más ahí. Pero la conclusión es la parte final, lo que tú has aprendido, es que lo puedes escribir con tus palabras. No tienen que ser las palabras complicadísimas. Sí, a ver. A ver, vamos a proyectar las preguntas que te quería. A ver, creo que ahora sí me escuchan, ¿no? Creo que se movió algo. Ya, y ahora sí me pueden escuchar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Aquí tienes dos preguntas. ¿Se está viendo, no? Se está viendo. Sí. Sí. Perfecto. Mira, San Marcos justamente el 2015 1 y 2015 2, creo que saben qué significa 1 y 2. Significa que el 2015 1 se tomó ese examen, se tomó el 2014 a mitad de año. Y luego San Marcos tiene un segundo examen para los ingresos del siguiente año, ¿no? Para el ingreso 2015. El primer examen se toma el 2014, o sea, un año antes, a la mitad de año. Los que ingresan estudiarán al siguiente año, 2015, y tienen luego un segundo examen que es por abril, marzo, abril de ese año. En ese caso sí fue el 2015, ya el 2015, que se conoce como examen San Marcos 2015-2. Los que ingresaron ahí en el 2015-2 con el 2015-1, que fue en el año anterior, juntos iniciarán sus clases
Ahí nada más, ya en abril, en mayo, por ahí. Entonces, mira, justamente 2015 uno, que fue su examen por septiembre, por ahí, hizo una pregunta sobre el método científico y el 2015 dos, pasando unos meses, otra vez volvió a preguntar. Y por ahí creo que en otros exámenes me parece haber recordado que hay más preguntas de método científico, así que te les dejo. A ver, ¿qué piensan? Piénsalo unos segundos y me van a decir ustedes su respuesta. Piénsalo, piénsalo. No, no respondas así de forma alocada, ¿no? Responde con paciencia. Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Lo tienes? Vamos a la pregunta 1, a ver. ¿Todavía no? Ah, ok. Dirás, ¿por qué, profesor? Así pregunta San Marco. Ahí está, así pregunta. De frente, pregunta de examen. Es una pregunta de examen, chicos. Así, mira, así pregunta. Así pregunta la universidad. Para los que tienen miedo por ahí a la universidad, profesor, ¿la universidad preguntará difícil? Tal vez alguno nunca antes ha visto estado en una academia y dice, profesor, la universidad preguntará difícil, yo quiero postular, pero me han dicho que preguntan feo, todo lo que preguntan es difícil. Por ahí alguien dirá, profesor, no, siempre yo he escuchado bien que preguntan fácil. Que todos han escuchado distintas cosas. Pero así pregunta. Si has estudiado el tema, si has llevado el tema, como por ejemplo lo has llevado ahora, has llevado lo que te he explicado, y te encuentras con una pregunta de ese tema, lo vas a entender porque ya has llevado una clase entera en la que se te ha explicado, lo has conversado, lo has desarrollado. Si no has estudiado, evidentemente no, evidentemente te va a ser complicado. Podrías deducirlo, pero no te aseguras. Bien, me dejo entender. Entonces, por eso de eso se trata el ciclo. Antes de que se termine la clase, te voy a dar unas indicaciones también. Pero de eso se trata el ciclo, chicos. De eso se trata un ciclo repaso o un ciclo anual o un ciclo semestral. De eso se trata, de prepararte de forma completa. Porque tú dices a veces, no, me preparo solo un mes y ya estoy listo. Son tantos temas, hay una cantidad de temas. En poco tiempo no lo vas a ver. A menos que ya te hayas preparado antes, que tú ya estés listo, que capaz te falte un poquito nada más, podría ser. Pero si sientes que te falta, sientes que te quieres preparar bien y antes no lo has hecho, por eso hay un tiempo, para que toda esa información ingrese a tu conciencia, a tu parte consciente y a tu parte subconsciente, ingresen de una forma eficaz y ordenada, porque si tú tratas de meter mucha información, al mismo tiempo se te va a desordenar todas las ideas, se te van a mezclar y te vas a olvidar. Entonces, lo ideal es que esa información ingrese poco a poco, de poco a poco. Por eso hay un tiempo. Y no te desesperes. Estás viendo tu primera clase, estás conociendo el curso. Tal vez te gusta, tal vez dices, no, profesor, mi curso favorito es números. Otro no, es historia, a mí me encanta historia, no tanto ciencias. Tal vez tengas tus cursos favoritos. Pero igual tienes que aprender de todos los cursos. Porque para el examen no hay curso favorito. El examen te va a preguntar todo. Tal vez de algún tema un poquito más que el otro, pero te va a hacer todas las preguntas. Y cada pregunta es importante. Son puntos adicionales para ti. Si vistes este tema y te encontrabas este examen, mira, tenías ahí una pregunta asegurada. Una más. Pero son 100 preguntas. Una pregunta sí, pero son varias semanas y varios meses. Cuando pase toda esa semana y todos los meses, tendrás otra pregunta más, otra pregunta más, otra pregunta más, y así, así. Cuando tengas todo tu ciclo completo, lo ideal es que tú puedas resolver todo el examen.
Así que paciencia. Pregunta número 1. Con respecto al método científico, bien, tú sabes ese tema, tú estás feliz porque tú recordaste que vistes en tu clase introductoria. Indique verdadero o falso según lo que corresponde. Y aquí ya varios me han dado sus respuestas. La respuesta sería esa. Pero vamos a analizar, vamos a analizar. A ver, vamos a analizar. A ver, ¿qué me dice? Me dicen la B. Varios coinciden que es la B. No, me dicen la E. Ah, no, es la B por acá. La B, la E. La B, la E. La B, la B. La B, la B. Varios dicen la B. Ah, por acá otra vez la E. Vamos a ver. La observación debe ser registrada con exactitud. La observación debe ser registrada con exactitud. Creo que varios coinciden que... A ver, está entre la B y la E, me dicen, ¿no? Varios... Ah, no, aquí me ha dicho la E. La B también. La observación es recolectar datos. Y tú en la observación, tú no puedes equivocarte en recolectar datos. Si te equivocas en recolectar datos, ya inició mal tu investigación. Vas a investigar sobre los perros. Agarras un libro y todo lo que sea necesario de perros tienen tantos huesos. Su vida promedio es tanto. Apuntas en tu cuaderno, en tu libro de apuntes. Se alimentan, debe comer tanto de proteínas a la semana, tanto, de carbohidratos, tanto. Estás apuntando porque quieres hacer una investigación sobre la forma de alimentar a los perros con otro tipo de comidas para mejorar su velocidad, un ejemplo. Entonces estás apuntando todo lo que encuentras de los perros, apunta, ¿no? Comen tanto. Hubo un caso de una especie en Tailandia que fue alimentada con carne de caballo, que este dato está raro, ya lo apunto porque tiene que ver con mi investigación. Excelente, tengo todos los datos completos, listo, ¿no? Vas a la página y era un libro de gatos. No, pues profesor, pero era de perros, sí, ya toda tu investigación va a estar mal, ¿no? Tú eras de perros y tú eras de... ¿Me dejo entender? Tiene que ser exacto tu investigación, no puedes equivocarte en la observación. No, profesor, pero ya perro, gato, ya fue, ya me demoré tantos días en estar recolectando información y era un libro de algo que no era. Así es la investigación. Si te equivocas en algo, tienes que volver a hacer. Tiene que ser lo más confiable esa observación. Esos primeros datos, no puedes encontrar un dato erróneo. Y si es erróneo, la investigación ya no vale. Ya la investigación está de más. Empezaste mal, ¿sí? Entonces, los datos de la observación tienen que ser con la mayor cantidad de exactitud. Debe ser así. Debe ser así. ¿La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta? Claro que sí, la hipótesis es una posible respuesta. Todos por acá me dijeron eso. ¿La experimentación es la formulación de la teoría? La experimentación es la formulación de la teoría. ¿Qué opinan? La experimentación es la formulación de la teoría. Falso, me dicen. Profesor, falso. La experimentación es la formulación de la teoría. Una persona no tiene nada que ver en experimentación con la teoría. Los resultados obtenidos siempre confirman la hipótesis. Teoría y en la conclusión. Claro. ¿Los resultados obtenidos siempre confirman la hipótesis? ¿Los resultados obtenidos siempre confirmarán la hipótesis? No. Falso. Algunas veces la van a negar. ¿Cierto? Sí. Así es. Los resultados, a veces me van a decir tu hipótesis estaba mal. Vuelve a crear otra hipótesis. Vuelve a crear otra hipótesis. Tú prendiste tu televisor, querías ver el partido de fútbol y no prende tu televisor. No, tal vez mi partido de fútbol o el programa que tú quieras, ¿no, profesor? No prende mi televisor y ya va a empezar esto es guerra, tú dirás. Profesor, no prende mi televisor, ¿qué pasa? Bueno, lo que tú veas, no sé qué verás. Y cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Yo ni televisor tengo. Profesor, no prende. Hipótesis, se fue la luz. Se fue la luz en mi casa, tú dices, se fue la luz. Prendes el interruptor y se prende, ¿no? Primera hipótesis, ya la respondiste, no era eso. No era eso. Está mal, no era la luz. Sí hay luz en tu casa.
Ya, primera hipótesis negada. Tú no te vas a quedar tranquilo, tú quieres ver tu programa. No, profesor, ya, yo quiero ver mi programa. Voy a buscar otra hipótesis, ¿no? El cable no está enchufado. Busca el cable, sí está enchufado, está bien conectado. Ya, no eres hipótesis, falsa mi hipótesis. Otra hipótesis. El control remoto está mal. Vas a crear hipótesis hasta encontrar una que se verifique, ¿no? Por último, podría ser que esté mal logrado. Eso también es hipótesis. La corroborarás cuando la lleves al técnico, ¿no? Él te va a decir la respuesta. Pero tú no te vas a bastar con una hipótesis, ¿no? Una hipótesis no es suficiente. Vas a crear otra, porque las conclusiones los resultados podrían decir que tu hipótesis no es correcta. La teoría es una explicación de gran confiabilidad. La teoría es una explicación de gran confiabilidad. La teoría explica. La teoría explica, ¿cierto o no es cierto? Sí, se explica. La teoría explica. Y la ley Describe. describe. Sí, es exactamente, esa es la palabra. La ley describe y la teoría explica. La teoría me explica por qué el humano cambió. La teoría me explica por qué las cosas giran alrededor de la Tierra según el geocentrismo, ¿no? Que ya vimos que no es verdadero, pero explica. Y es de gran confiabilidad. Grupos enteros lo aceptan. Ahora, de que en un futuro podría ser, pero alguien tendría que ser un gran investigador como Darwin, el padre de la biología moderna, que creó la teoría de la evolución. Ahora, tendría que aparecer otro biólogo así de importante que cree una teoría demasiado fuerte para que haya demostrado que no la evolución es cierta, ¿no? Hasta eso aparecer. Lo que piensan los científicos que eso ya es imposible, que encontrar un personaje que se oponga, ¿no? Entonces, es una teoría, es una explicación de gran confiabilidad, que la mayoría la acepta. Por eso en los libros, por eso en los colegios, por eso en las academias se explican las teorías actuales, porque son de mucha confiabilidad, que estamos casi seguros de que así fue. Estamos seguros de la evolución, por eso lo explicamos. O al menos de esa teoría sabemos que es una teoría muy confiable. 100% seguros tal vez no, pero estamos muy confiables de que esa teoría explica muy bien los detalles. Entonces sería verdadero. ¿Será cierto esto de lo que me has dictado de verdadero, falso, verdadero? ¿Será cierto? A ver, vamos a ver. Sí, era cierto. La alternativa era la letra E. Era la letra E. Vamos con la última. Cuando se realiza un trabajo científico, me dicen la E, ¿no? Varios acá se han coincidido que es la E. Cuando se realiza un trabajo científico, se formulan algunos problemas acerca de la naturaleza. Esto nos lleva a plantear la ley, conclusión, experimentación, hipótesis. Es decir, una respuesta posible. Ahí está la palabra clave. Respuesta posible. Una tentativa de respuesta posible a la pregunta planteada tras la observación. ¿Recuerdas que te haces observaciones, te haces preguntas y luego tú le das una respuesta, una posible respuesta? Y ahí está. Claro que sí. Es la hipótesis. Así preguntó San Marquitos en esos años. Muy bien, el que respondió las preguntas, el que respondió ambas correctamente, porque acá hay más de uno que me dijo, profesor, es la E y es la E. Por ahí me dijo, alguien me dijo, es la B y es la E, por ahí en una se equivocó, pero una coincidió. Otro me dijo que es la B y la E también. Otro que es la E, y en la segunda se equivocó, en la segunda dijo B, pero por ahí también. Y la una me dice que era la E y la primera estaba en duda. Ahí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo se analiza? ¿Se dan cuenta? No le tengan miedo al examen. El examen te tiene que tener miedo a ti porque tú te estás preparando. Tú estás yendo a resolver todo lo del examen. No, profesor, yo voy a resolver solo la mitad. No, tú andas con la mentalidad de resolver todo. Por algo estás en un ciclo para entender todos los temas. Eso de resolver la mitad, cuando tú te pones una meta, una meta, y si no siempre la alcanzas, porque hay personas que nunca hay personas, todos no llegan a alcanzar sus metas, porque así la ley de la naturaleza, no todos, tienes que ser muy perseverante, y yo soy aquí en el grupo, hay personas muy perseverantes, pero sabemos que existen personas que por ahí pasan algunos sucesos y no llegan. Pero si tú te pones una buena meta, y si tú, por ejemplo, digamos que por ahí flojeaste y no llegas hasta esa meta, al menos estarás cerca porque te pusiste una meta. Si tú te pones una meta de resolver 50 preguntas,
y no llegas a la meta, ¿te haces cuánto? 40. Con 40 probablemente no ingreses. Pero si tú te pones la meta de resolverte las 100 preguntas. Profesor, no llega a la meta de resolverme 100 preguntas. ¿Cuántas te resolviste? 80 y tantas. A diferencia de la meta que te pusiste de 50 y te resolviste solo 40. Ponte una meta alta, ponte una buena valla. Porque no siempre, como te digo, no siempre existen muchos factores. Yo me trataba de resolver el examen completo, recuerdo, y llegaba a veces 80 y tantos, 90 y tantas preguntas. Pero yo quería resolver el examen completo porque quería asegurar mi ingreso y llegaba así a resolver preguntas que si me hubiese puesto una valla más baja, sé que no hubiese llegado ni a eso, ni a las 80 preguntas. ¿Sí? Entonces, ponte una buena valla. Tú anda con la mentalidad, no, yo tengo que estudiar todos los temas. Nada que el curso que ahí no me guste, se lo voy a dejar. No, también anda por ese curso, anda por todos. Aprovecha que estamos iniciando, que estamos en la primera semana. Aprovecha, estamos desde cero. Nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, nuevos profesores. Por ahí no conoces a todos los profesores que te van a dictar. Aprovecha este proceso. Nos quedan unos cuantos minutos y voy a explicarte un poquito de lo que va a venir la siguiente clase. Si tienes alguna duda, me dices. Ya viste que las preguntas no son para nada difíciles. Son para analizar. Así pregunta. Vamos a ver un poco de historia de la biología. Personajes dentro de la biología. Por ejemplo, sabemos que la historia, que tú por historia sabes que la humanidad, todo lo que el hombre ha hecho, lo hemos dividido en 4 edades, ¿no? La historia lo hemos dividido en 4 edades. Por tu curso de historia universal sabes eso. O ya vas a saber eso cuando lleves el curso. Edad antigua, edad... ¿Qué más? Media. Media, edad Edad media, edad moderna y edad moderna, contemporánea. contemporánea. Muy bien. Profesor, eso sí sabemos. Me dirás, no, profesor, eso está fácil, eso es historia, que estoy hablando de historia. No te preocupes. Yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes. Ahora, la edad antigua, vamos con la edad antigua. Yo sé que tú conoces algunas culturas, y bueno, ya te puse ahí, ya lo viste, pero tú sé que conoces algunas culturas como Grecia, Roma, Egipto, tal vez conoces Mesopotamia, tal vez la India, los persas. Hay varias culturas. Cuando yo te digo Egipto, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué piensas Las cuando dices Egipto? pirámides. Piensas en las Desierto. pirámides. Por ahí el otro piensa en el desierto. Pero sí me acuerdo de las películas, por eso el desierto que hay gigante que pasaban con animales. ¿Qué más piensas? Con unos animales todavía menos extraños que no hay por acá en América. Las ¿Qué más? momias. Los Las camellos. momias. Los camellos, justamente ahí están los animales que mencionaba. Los camellos. Piensas en los camellos, piensas en las momias. Capaz piensas, a ver, ¿en qué más? En los jeroglíficos piensas. Piensas en los jeroglíficos, en la escritura que utilizaban los egipcios, claro, y tenían otro tipo de escritura, ¿no? La hierática y la demótica, además. Piensas en todo eso, piensas que están al norte de África, piensas que es del río Nilo, eh, piensas en muchas cosas cuando escuchas Egipto. Pero ahí uno me dijo las momias, profesor. Yo pienso en las momias porque... ¿Por qué piensas en las momias? Las películas, las historias sobre la momia. Eso que te han vendido las películas, ¿no? De que la momia se levanta y ahora las últimas películas de momia, ¿no? Que se convertía, tenía poderes, toda la momia, bien alucinante, ¿no? Bien chévere. Pero tú tienes esa fantasía de la momia, ¿no? Hasta en videojuegos, o sea, lo he visto, las momias salen atacando, ¿no? Toda esta historia de las momias, bien, cómo se ha comercializado y se ha vuelto bastante interesante para el público. En los juegos de momias no has visto que vienen las momias, ¿no? Y tú tienes que proteger tu casa. Y hay unas plantitas que le disparan, ¿no? Pepitas. No, no, ahora me dice que no has jugado, ¿no? Ahora dime que no has jugado. Ya, sí, jugate. Ahí está, ¿no? Entonces, ay, profesor, sí he visto. Entonces, tú piensas en momias porque es un misterio lo de las momias. Es un total misterio. Te cuento que en este par de minutos terminamos. Te cuento que en la Facultad de Medicina, actualmente en la carrera en la carrera de Medicina, hay un curso llamado Anatomía donde te explican cómo conservar la piel y algunos órganos de los humanos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si yo quiero estudiar un riñón y tengo el riñón acá de una persona, los riñones o cualquier órgano se descomponen por los gusanos, las bacterias, lo que se lo comen. Pero si yo quiero estudiarlo,
mantenerlo tengo que echarle algunas sustancias químicas para mantenerlo, para que no se descompongan, para que cuando le hago un corte y abrirlo no se destroce, sino se mantenga duro, pueda estudiar sus arterias, sus venas internas. Pero para eso hay cursos dentro de la universidad, hay talleres para saber cómo preservar órganos, cómo preservar un cerebro, un riñón, un hígado, un pulmón. Y hay un montón de técnicas con resina para poder inyectarles a los órganos. Pero eso nos enseñan en las facultades, eso nos enseñan para poder tratar, y eso les han enseñado a nuestros maestros también, y así. Hace 5000 años, cuando la cultura egipto existía, ¿quién les enseñaron a ellos? ¿Cómo sabían que podían conservar la piel de una persona inyectándole tales sales? ¿Cómo hacían eso a culturas que acababan de salir de la edad de los metales? Culturas que están aprendiendo escritura, que tienen su primera escritura llamada jeroglífica. Que antes la edad de los metales está en la edad de piedra, haciendo armas con piedra. Luego edad de metales y luego las primeras culturas como Egipto, Mesopotamia, y pueden embalsamar sus muertos, inyectarle, bueno, no le inyectan, le echan algunas sustancias a la piel para conservar y no se descomponga esa carne. ¿Quién les enseñó eso? ¿De dónde aprendieron? ¿Cómo saben tanto? Un misterio. ¿Por qué tienen este conocimiento cultura de hace tanto tiempo? Pero lo tienen, y eso, bueno, no se va a encargar la biología de saber cómo lo hacía, de saber quién les enseñó. Eso ya quedará para el misterio. Capaz en historia te hablen un poco más, capaz igual tampoco se pueda saber a ciencia cierta en historia cómo ellos aprendieron. Lo que sí sabemos es que utilizaban ciertas sales, se encontró que sí eran ciertas sales, ciertas plantas, para deshidratar la piel y que se mantengan, porque ellos tenían una cultura donde había muchos, era politeísta, no tenían dioses, que ellos creían que sus faraones, luego de la muerte, y el resto de pobladores también, luego de la muerte iban a viajar y iban a llevar el camino de los muertos, ¿no? Con el libro de los muertos, y se iban a encontrar y iban a pesar su alma con una pluma. Tú sabes esas historias, capas. Entonces, el cuerpo era importante. Preservar la piel era importante, que el cuerpo no se descomponga. Y esto lo hacía más que todo con personajes importantes, con los faraones, ¿no? Con cualquier persona no le va a pasar. Tú estarás pensando, profesor, si me hubiera muerto por ahí, me hubieran vuelto una momia. Ahorita sería una momia. No, si te morías, capaz te botaban por ahí. No a todos los embalsamaban, no a todos los momificaban, solo a algunas personas, como a los faraones. A mí también, capaz, claro, a mí también ahora te pones picón, profesor, y a mí también tal vez me hubiesen botado. No me iban a momificar. Pero algunos momificaban y, como te digo, la piel los conservaban con sales y esto. Utilizaban la biología. Entonces la biología aparece desde la edad antigua. En Egipto, también va a aparecer en Grecia y va a aparecer en Roma con personajes como Hipócrates, como Aristóteles, Teofrasto y como Galeno, el médico romano. Aristóteles, padre de la biología, zoología; Teofrasto, su alumno, padre de la botánica; e Hipócrates, padre de la medicina. Por eso actualmente hacen juramento hipocrático los médicos. Te contaré esto y muchas cosas más en la siguiente clase, cuando continuemos viendo biología, historia de la biología en estas clases introductorias, ¿sí? En esos tus cursos de biología con tu querido profesor Lenin, en el próximo lunes a las 4 de la tarde, en el mismo canal. ¿Tienes alguna duda antes de continuar? Antes de terminar, ¿no? Porque ya no continuamos ahora sí. Antes de terminar, ¿tienes alguna duda? ¿Todo ha quedado claro? ¿Tienes alguna observación, profesor? Me parece complicado el curso. No, profesor, me parece que está fácil. ¿No tienes alguna duda? No sé, yo me pregunto, me respondo solo. ¿Tienes tú alguna duda? Todo quedó claro. Sencillo el curso. Bastante digerible el curso, profesor. No, pensé que tal vez biología era más difícil, me dirás. Todo sencillo, ¿cierto? Todo claro. Bien, lo que he estado viendo, has respondido muy bien esas dos preguntas. La mayoría respondió una al menos, algunos respondían hasta las dos. ¿Qué me preguntan por acá si hay actividad para resolver? Sí, estoy viendo ahora lo de su grupo de Classroom o algún lugar donde se les va a enviar el material, porque estaba viendo con el coordinador para enviarles su material, lo que acabo de proyectar, las actividades, para que ustedes tengan y puedan copiar, puedan tener acceso a ese material. Y ahí les voy a enviar unos ejercicios para resolver, ¿sí? Ahí les voy a enviar unos ejercicios para que desarrollen, y la próxima clase les doy las claves, ¿sí? Sí, jóvenes, pero les voy a hacer llegar ese material por medio de su coordinador, de forma virtual, como les digo, sea por el grupo donde ustedes estén transfiriéndose los archivos, por ahí les voy a compartir. Sí, jóvenes, gracias por su atención, gracias por ser tan educados, porque han activado el micrófono cuando era necesario, para no interrumpir. Algunos han utilizado también el chat, algunos también levantaban la mano.
y han participado en el momento que, han activado el micrófono en el momento necesario. Gracias por eso. No he tenido que decirles apague su micrófono, etc. Bien. Cuídense mucho, chicos. Otra vez gracias por su atención. Es un gusto conocerlos. Espero que sigamos así, sigamos de esta forma. Todos los lunes, ¿sabes? A las 4 de la tarde. Hasta la próxima. Tienes tu receso, creo, ahora sí, de unos minutos hasta que tu otro curso, tu otro profesor ingrese en unos cuantos minutos. Aprovecha ese tiempo, toma tu refrigerio, descansa un momento, puede ser los servicios, haz algo por algo productivo, algo, descansa también puede ser. Y nos estaremos viendo. Hasta luego, Cuídense. profesor. Hasta luego, ahora sí. Cuídense mucho. Adiós. Chao, profe. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Se fue.